Con motivo de la reanudación de la preparación de la teoría del cierre categorial, de la serie de volúmenes que están previstos para la exposición de la teoría del cierre categorial, pues estamos en la Fundación tratando de cuestiones relativas al asunto, y ha parecido conveniente que se haga una exposición previa, global, de cuál es el estado de la cuestión y en qué situación nos encontramos ante la exposición total, global, de la teoría del cierre categorial. Bien. De manera que de lo que se trata ahora es de dar cuenta de los planes y programas que hay en relación con este asunto. Como es sabido por muchos, la teoría del cierre categorial comenzó a publicarse en forma ya de obra ya programada y compacta, por así decir, en el año 1992. De manera que hace ya 14 años que empezó esta publicación, que estaba precedida, por otra parte, por una conferencia publicada en la Universidad de Menéndez Pelayo de Santander en el año 1976, titulada La idea de ciencia de la teoría del cierre categorial, y por supuesto por algunos artículos, particularmente muy citados posteriormente, particularmente en el Congreso de Metodología de las Ciencias del año 1982, me parece, 81, 82. Bien. Esperamos, todas estas exposiciones parciales quedan ya reabsorbidas desde el punto de vista programático en la publicación de estos tomos, de una obra que estaba prevista por 16 tomos, de los cuales han aparecido los 5 primeros, del 1 al 6, los 5 primeros. Y entonces, estos 5 primeros tomos, ya digo que empezó la publicación en el año 92, en Pentalfa. En estos 5 primeros tomos se exponía la parte primera y segunda del plan general. A estos 5 primeros tomos vamos a llamarles el bloque A, puesto que ellos contienen, para abreviar, ¿no?, puesto que ellos contienen de algún modo una exposición completa en su género, como vamos a ver después, de la teoría del cierre. Este es el punto de partida. Es decir, los 5 tomos publicados de la teoría del cierre contienen un bloque, el bloque A que llamamos, que es la exposición completa en su género, como luego veremos, de la teoría del cierre. Más aún, para objetivar la cuestión, se puede decir que la teoría del cierre categorial, en esa publicación y en otras, ha tenido de hecho más influencia de lo que algunos críticos desearían o creen. Ha tenido más influencia objetiva, en fin, no muy grande, pero sí suficiente como para estar objetivada. Pues, por ejemplo, y para citar hechos objetivos, pues por ejemplo, la teoría del cierre está citada, aunque sea en algunas líneas, por la mayor parte de los grandes diccionarios de filosofía que hay en Europa. Por ejemplo, esta teoría, tal como está expuesta en estos textos ya publicados, pues ha inspirado por muchas publicaciones, tesis doctorales. Por ejemplo, una de las últimas que tengo, pues esta tesis doctoral de Evaristo Álvarez Muñoz, que es Filosofía de las Ciencias de la Tierra, que es una aplicación de la teoría del cierre a la naturaleza y estructura de la geología, que ha tenido una gran repercusión dentro del gremio de los geólogos. Pues hay cosas de ese estilo. Hay muchas tesis doctorales, pues por ejemplo en la teoría de la información ha sido utilizada ampliamente por el profesor Felicísimo Balbuena, por filólogos, etcétera. Quiere decir que la teoría del cierre categorial, tal como consta, está totalmente expuesta, pues para decirlo con las palabras de Homero, ha salido ya del cerco de mis dientes, ¿verdad? Es una teoría objetivada completamente, y además hayan contribuido otras muchas personas. Quiero decir que es una teoría objetivada con mayor o menor reconocimiento, pero esto es otra cuestión diferente, no hablamos de este asunto. La cuestión es esta: si se da por supuesto que la teoría del cierre categorial está expuesta en estos 5 primeros volúmenes,
como un bloque completo es un género. La cuestión entonces es, ¿y para qué seguir hablando de teoría del cierre categorial? Es decir, ¿qué se puede esperar o qué expectativas hay, porque existen, qué expectativas hay acerca de lo que pudiera ser el objetivo de los próximos volúmenes, y particularmente del volumen sexto, que es el que estamos preparando en estas semanas, en estos meses, pensando que se publique pues el año que viene, por ejemplo. ¿Qué estos volúmenes que quedan por publicar, del 1 al 15 en principio, que contienen las partes tercera, cuarta y quinta del proyecto general, y que vamos a llamarles bloque B, para simplificar la denominación? La pregunta entonces es, si la teoría del cierre está ya expuesta en lo fundamental en el bloque A, ¿de cuál es el objetivo del bloque B? Es decir, ¿de qué se va a hablar en el bloque B? Y porque si está expuesta en el bloque A, ¿para qué hablar en el bloque B? ¿De qué puede añadir el bloque B? ¿De qué va a tratar el bloque B? Y esta es la cuestión. Y conviene salir al paso inmediatamente, vamos a tratar de decir cuál es la naturaleza del asunto, que es muy complicada, y salir al paso de algunas expectativas pues erróneas, pero naturalmente naturales, dada la ausencia de explicaciones a este respecto. Bien, vamos a considerar un par de respuestas posibles que ya están en boca de mucha gente a título de expectativas. La más común y seguramente la más sencilla sería la siguiente. Bueno, el bloque A expone la teoría del cierre desde un punto de vista general y conspectivo, diríamos, un pilar global. Entonces lo que falta es una respuesta en detalle de lo que ya se ha expuesto. Bien. Bueno, esto sería un modo de explicar la cuestión. Desde el punto de vista de la justificación de seguir la publicación sería suficiente, claro, en detalle. Aunque se podría decir, claro, que este detalle es superfluo, que es excesivamente prolijo, que este detalle puede hacerlo cada cual en el momento que lo aplique, de manera que, bien. Pero en cualquier caso, este modo de conexión del bloque A y el bloque B, a partir del esquema conspectivo global o general y en detalle, pues no es, está completamente errada, no es eso, no está de esto, en absoluto. Y el que quiera ver esto, pues está equivocado completamente, no penetra en la naturaleza del asunto. Más interesante es otra expectativa que también se ha producido y que utiliza otro esquema distinto y que se funda en la comparación pues de dos rótulos que han sido utilizados precisamente en la propia exposición. A saber, primero el rótulo con la que empezó la teoría en la conferencia, la publicación de la Méndez Pelayo de Santander del año 76, que es la idea de ciencia desde la teoría del cierre categorial. La idea de ciencia de la teoría del cierre categorial. Bien. Y la de ahora, que también está prevista en el libro, que es la idea de ciencia desde el materialismo filosófico o noseológico. Claro, al contrastar estos dos rótulos, que aparentemente pues son insignificantes, la diferencia, sin embargo la diferencia se puede expresar a través de aquí. El primer rótulo, la idea de ciencia desde la teoría del cierre categorial, pues sugiere, desde luego sugiere, que se está hablando de teoría de la ciencia en el sentido convencional, es decir, teoría de las ciencias positivas, reconocidas habitualmente, que constituyen incluso un gremio, que llama el gremio de los epistemólogos, de los teóricos de la ciencia, etcétera, y por tanto que esta exposición noseológica o epistemológica, según denominaciones, pues estaría enteramente atenida al análisis, diríamos, de la gramática de las ciencias, para emplear una expresión ya muy anticuada, pero que sigue siendo expresiva, ¿verdad?, aquello de Parson, el primer bloque tendría como objetivo circunscribirse a la gramática de las ciencias, a la estructura de las ciencias tal como está, casi desde el punto de vista lógico material, y por tanto a distancia grande de todo lo que pudieran ser los presupuestos filosóficos, ontológicos principalmente, concretamente el materialismo, a las cuales se puede aludir de vez en cuando, pero siempre a distancia, puesto que el campo visual sería precisamente el análisis de las ciencias positivas, la gramática de la ciencia, repito. Mientras que
En el bloque B, de lo que se trataría o de lo que se podría tratar, de la novedad que esto podría significar, sería esta. Pues exponer los presupuestos filosóficos desde el materialismo filosófico, precisamente de la teoría del cierre categorial. Por consiguiente, exagerando un poco el esquema, se diría: el bloque A tiene una perspectiva noseológica y el bloque B tiene una perspectiva ontológica. De manera que habría dos perspectivas totalmente, en principio, inteligibles y diferenciables, que sería el punto de vista noseológico y el punto de vista ontológico. Bien. Claro, este criterio pues es también erróneo, a mi juicio, aunque tiene su fundamento, como natural tiene su fundamento, pero el fundamento no es demasiado fiel, yo creo, a lo que el materialismo filosófico es y pretende. Y este es el punto central que podemos partir de este análisis del punto central. Bueno, para impugnar este criterio del punto de vista noseológico y del punto de vista ontológico. La razón es la siguiente, que la distinción de estas dos partes del materialismo, la parte noseológica y la parte ontológica, como si fueran dos trozos de algún modo separables y tratables de un modo independiente, pues es completamente infundada desde el punto de vista materialista. Es decir, desde el punto de vista del materialismo filosófico es imposible una teoría de la ciencia noseológica sin tener en cuenta premisas directas de carácter ontológico. En los propios volúmenes publicados se está constantemente haciendo referencias, pues, por ejemplo, que se dice si los términos pertenecen los términos en el eje sintáctico, ¿no? Los términos han de estar emplazados en el sector fisicalista, y que es el primer género de materialidad. Claro, se está aludiendo constantemente a la ontología del materialismo. Este ejemplo y otros mil que se pueden citar, explícitos. Pero, por tanto, como veremos a continuación, la teoría de la ciencia del materialismo filosófico es indisociable de la ontología. Y recíprocamente, y esto es todavía más interesante, yo creo más importante, el materialismo filosófico es indisociable de una teoría de la ciencia. Esa es la cuestión principal. Y esa cuestión es mucho más complicada porque implica muchos más supuestos, pero claro, de esto tenemos que hablar. Es decir, la implicación, vamos a hablar entonces esquemáticamente de la implicación que la noseología del cierre tiene con respecto al materialismo filosófico, a su ontología materialista, y después de la implicación que la ontología materialista tiene con respecto a la ciencia. Es decir, cómo sin la teoría del cierre no se puede hablar propiamente de materialismo filosófico en el sentido estricto de la expresión. Primer aspecto. Es decir, ¿por qué razón la noseología del cierre tiene necesidad o es indisociable de la ontología? Bien, para abreviar, yo creo que podemos partir de la siguiente situación. Lo que llamamos teoría de la ciencia, en el sentido convencional, ya digo, casi gremial, pues como es casi admitido por todos, pues es una disciplina, diríamos, que se atiene principalmente a las ciencias constituidas positivas, podemos llamarlo así, es decir, a las matemáticas, a la física, a la química, a la termodinámica, a la biología, etc. Es decir, a un conjunto de ciencias positivas que se suelen llamar ciencias, a veces se llaman ciencias duras, otras veces se ha ampliado ampliamente últimamente este conjunto de ciencias a las ciencias humanas, a las ciencias de la información, etc. Pero en fin, lo importante es que este conjunto de ciencias se autopresentan siempre como distintas de la filosofía. Es decir, esta es la idea central. Es un conjunto de ciencias que se conciben como una actividad diferente de la filosofía. Sí, a veces en contra de la filosofía, pero en todo caso diferentes. Es decir, la voluntad continua muchas veces de estas ciencias es precisamente no ser filosófica. Y se gastan a veces metodológicamente páginas y páginas y demostrar, por ejemplo, que la psicología no es filosofía y demás. Que las matemáticas no son filosofía, de lo cual estamos totalmente de acuerdo. ¿Pero esto qué quiere decir entonces? Pues quiere decir que la ciencia de la que trata la noseología no es la ciencia en un sentido
pues indeterminado, la idea de ciencia, ¿verdad? Una idea de ciencia, una idea pura de ciencia, que constituye precisamente la tradición filosófica de la teoría de la ciencia, y que está vinculada a dos cosas principales, yo creo, principalmente, no hay otras implicaciones, pero principalmente lo que nos interesa, está vinculada al monismo ontológico, al monismo, a un monismo ontológico, por tanto, a una que no es una doctrina neutra, sino que está aplicada a un monismo ontológico, a un monismo de la realidad, coronado precisamente por el sumo cognoscente, que es Dios, ¿verdad?, el omnisciente, y después a la concepción de la ciencia como dominio de la naturaleza, como conocimiento de la realidad suprema, como conocimiento del fondo de la realidad, y por tanto como dominador de la naturaleza. Y por tanto a la concepción de la ciencia como el nivel más elevado que puede alcanzar el hombre, y que por consiguiente se expresa en lo que llamamos hoy el fundamentalismo científico. Es decir, a los científicos les corresponde estar en la vanguardia de la humanidad. ¿Por qué? Porque llegan a conocer el fondo de la misma realidad, y no hay otra forma de conocimiento. El conocimiento de la realidad es este. Esto se expresa de muchas maneras, pero citamos aquí, precisamente porque estamos en Asturias constantemente, pues citamos a don Severo Ochoa, ¿verdad?, el premio Nobel, en su famosa tesis, que no es de él, que es compartida por otros muchos químicos, es general entre un gran sector de los científicos, sobre todo entre los químicos. Todo es química. La expresión todo es química, famosa, si se analiza lo que quiere decir, si dice algo, porque si es una expresión retórica no, pero lo que quieren decir es que el control de toda la realidad está determinado por el conocimiento de la química, o de la química física, de la química, de la bioquímica, de la química. Es decir, que controlando los constitutivos químicos del universo podemos controlar absolutamente toda la realidad, llegamos al fondo mismo de la naturaleza, al fondo mismo de la realidad. Y esta realidad, claro, es monista, por definición, porque todo es química. Se está utilizando la palabra todo es química, y entonces con esto controlamos, por supuesto, la historia, el cerebro, el arte, la religión, controlamos absolutamente todo, por supuesto, la industria, las galaxias, controlamos todo. Quien dice química puede decir física, por el caso es lo mismo, ¿verdad? Todo es física, y estamos en plena era del fundamentalismo científico, pues inspirado por los cosmólogos actuales, ¿verdad?, a partir de la relatividad, que pretenden conocer la totalidad del universo. Es el todo, el universo íntegro. Se conoce su origen, su fin, es decir, se conocen todas sus leyes, se pretende decir cuándo nació, cuándo va a terminar, es decir, se conocen las claves de la realidad, pues como las podría conocer Dios Padre o el genio de Laplace, si se quiere, ¿no? Bien, esta idea de la ciencia pura, pues supone también la unión de lo que llamamos el bloque de la filosofía. Es decir, la ciencia es la propia filosofía, es la ciencia moderna, la filosofía, y está inspirada pues completamente intemporal, diríamos, metafísica, pero que está expresada en la tradición en obras tan importantes como las propias obras de Descartes, sobre todo Fichte, la teoría de la ciencia de Fichte, pero después Husserl, en donde, y esto es la paradoja, que los grandes científicos que han establecido la ruptura del bloque de ciencia-filosofía, sin embargo, han persistido una y otra vez en mantener ese bloque, con el nombre pues de la Mathematis Universalis, la matemática universal de Descartes, la teoría de la ciencia de Fichte, el propio Hegel, la filosofía como ciencia rigurosa de Husserl, es decir, la teoría de la ciencia unificada actualmente, la ciencia unificada, el movimiento por la unificación de las ciencias, las teorías del todo de los físicos actuales. Es decir, se diría que hay constantemente una autorrepresentación de la ciencia como si fuese el punto de confluencia de la antigua ideal de la filosofía del conocimiento, de la ciencia que se busca, que decía Aristóteles, de una ciencia suprema que se busca, y que en principio está relacionada de un modo muy precario con las ciencias positivas realmente. Se supone una jerarquía de las ciencias,
jerarquía que se da históricamente, donde empieza por las ciencias más humildes a medida que se van haciendo más complejas, porque se supone que al final hay una ciencia total, y que las ciencias actuales tienen un déficit, ¿verdad? Un déficit de conocimiento científico, déficit que se irá más o menos resolviendo con el paso de los años. Por ejemplo, la unificación de la teoría de los campos, ¿verdad? Muchos problemas sin resolver serán resueltos en su día, y por consiguiente el desarrollo científico, el incremento del Producto Nacional Bruto, de la tasa dedicada a la ciencia, deberá aumentar precisamente para que el hombre pueda conseguir el dominio de la naturaleza. Todo esto pensando en la ciencia unificada, la ciencia única. Y entonces esto es una autoconcepción que tienen muchos científicos, que llamamos fundamentalismo científico, y que podría considerarse, aunque hay otras formas de considerarlo, podría considerarse como una versión más de ese monismo científico, y por consiguiente, en todo caso, que es una autorrepresentación de la ciencia que es claramente metafísica, por lo menos filosófica. Es decir, que no es científica. Sencillamente, ahí tenemos un caso donde no es científico decir que todo es química. Es otra cosa diferente. Será verdadero o falso, plausible o no, pero eso no es científico. Y mucho menos hablar de la teoría del todo, eso también será verdadero o falso, pero en todo caso eso no es científico. No corresponde a ningún científico decir semejantes cosas. Entonces, la cuestión es, por tanto, la siguiente, que cuando realmente aparece, es analizar el hecho de cuando aparece la teoría de la ciencia, es cuando se produce la ruptura del bloque que hemos llamado filosofía y ciencia. Cuando se rompe la ruptura de ese bloque, que como hemos dicho está permanente desde Aristóteles, la ciencia que se busca, hasta Husserl y hasta ahora, ¿verdad? Realmente esto es la época del monismo, de Haeckel, etcétera, del final del siglo XIX, pero que ha vuelto a rebrotar después, últimamente, después de la Segunda Guerra Mundial y estos últimos años, ha vuelto con las teorías del todo, y la teoría de la ciencia unificada. El monismo ha vuelto a rebrotar otra vez. Claro, y el monismo es una posición filosófica que es justamente la opuesta al materialismo, tal como lo entendemos, el materialismo como pluralismo, pero pluralismo en el sentido que vamos a tratar de decir. Entonces, la teoría de la ciencia convencional de la que hablamos supone la ruptura de ese bloque. ¿Cuándo se haya producido esa ruptura? Es una cuestión que tampoco podemos entrar aquí porque es muy, muy difícil abordar esto históricamente sin utilizar artillería, qué sé yo, ya más afinada previamente, pero hay casi una especie de consenso en que esta ruptura se produce en el siglo XVII con las obras de los grandes físicos y mecánicos que por cierto quieren ser filósofos, ¿verdad? Y llaman filosofía a sus obras, empezando por Newton con los Principia, por Descartes, etcétera. Es decir, que la confusión sigue siendo total, pero de hecho se puede retrospectivamente aducir algunos indicios que podrían interpretarse así, de este modo. Primero, pues, por ejemplo, la historia de la mecánica de Mach, efectivamente se cita también a estos grandes genios tipo Galileo, etcétera, como principio de una ruptura donde se ha roto con la filosofía tradicional escolástica. A veces los criterios que se utilizan son totalmente inadecuados. El más señalado entre los ingleses y en general la tradición británica es el de Bacon, el canciller Bacon, que opone la filosofía ergotista, escolástica, verbal, antigua, con el empirismo, entonces con eso ha funcionado y siguen funcionando muchos teóricos de la ciencia. La ciencia moderna se basa en la experiencia, en el empirismo, frente a la ciencia doctrinal, silogística, ergotista, etcétera. Claro, criterio absolutamente, a mi juicio, ridículo, porque ¿qué tiene que ver el empirismo en el sentido de Hume, etcétera, con la geometría analítica de Descartes, incluso con los principios de Newton? No tiene nada que ver. No es que se desprecie la experiencia, es que la cosa es totalmente diferente. Esto es un modo de salir al paso que es utilizado por muchos científicos, ¿verdad?, que se llenan la boca con consultar la experiencia y demás, ignorando pues todo lo demás. Es decir, es un análisis de la ciencia completamente primario, grosero, así que nos da dos pasos. Bien, entonces sin embargo, a pesar de todo, como digo, hay indicios, pues como por ejemplo pueden ser distinciones que se hacían en otro orden, como podrían ser la distinción ya en la época de los griegos entre la astronomía filosófica y la astronomía fenoménica. La astronomía como
una disciplina pragmática, útil para marinos, para barcos, etcétera, que describe los fenómenos, el salvar los fenómenos sin averiguar las causas, simplemente pues criterios de predicción, de calendarios, etcétera, pero que no pretenden adivinar las causas de los movimientos de los astros. Y frente a esta astronomía, que sin embargo era la verdaderamente científica, claro, era la más positiva que existía, por lo menos suponía el conocimiento de los planetas, el conocimiento de los eclipses, etcétera, muchas cosas positivas. La llamada astronomía filosófica pues era una cosa absolutamente fantástica, ¿verdad? Completamente fantástica, de carácter casi mitológico. Y cuando empieza a conocerse la astronomía causal, especialmente con la mecánica de Newton, con la teoría de la gravitación, y allí, pues eso es justamente lo que llamamos científico, precisamente, de manera que la confusión es enorme. Otro indicio que se puede señalar, la propia distinción que está en Newton y en otros, sobre las ciencias naturales, la naturaleza y las ciencias de anticuario, las antigüedades, la historia, también Descartes compartía, todo lo que tiene que ver con la historia y demás, eso no es científico, por lo tanto se establece, y ahí se incluye también la filosofía, ¿eh? Es decir, todas las especulaciones filosóficas o históricas, eso no es científico, es otro tipo de saber frente al saber positivo que tendría que ver con la naturaleza. Hay también un indicio de ruptura grande, pero lo cierto es que esta ruptura se va acusando, incluso gremialmente. Es interesante constatar cómo las ciencias positivas empiezan a producirse fuera de la universidad, por ejemplo, ocupada generalmente por escolásticos o otras cosas, o filólogos, ¿verdad? Y entonces es el lugar ocupado por los ingenieros, por los talleres, por gente que puede estar en la universidad, pero tangencialmente, ¿verdad? Como el propio Galileo, que además lo expulsan, es decir, que es una cosa tangencial, es otra cosa diferente. Y entonces la situación más o menos vendría a ser esta, que hay una ruptura, de hecho, incluso gremial, de conocimientos, de tratados distintos, y esta diferencia pues empieza a ser elaborada, yo creo, principalmente por la obra de Kant. Es decir, yo creo que Kant es la crítica de la razón pura, se puede interpretar, aparte de otras muchas cosas, se puede interpretar como el levantamiento del acta de que una cosa son las ciencias, como dice el seguro camino de la ciencia, otra cosa es la metafísica, la filosofía, ¿verdad? Y entonces la crítica de la razón pura en este sentido pues señalaría el acta de esa ruptura, que después se vuelve a reconstruir pues con el idealismo alemán, etcétera, pero vuelve a salir otra vez con el positivismo de Comte, vuelve ya claramente a salir con el positivismo, la diferencia de las ciencias positivas, precisamente con la ciencia positiva tal como lo utiliza Comte, no Schelling, por ejemplo, está ya definido aquí, y todo el siglo XIX pues ya la cosa está bien clara, y llega a su paroxismo, seguramente, a su expresión límite en el neopositivismo de Viena, en donde realmente las ciencias positivas se declaran como la única forma de conocimiento, e incluso se predica y se propone la eliminación de la palabra filosofía. La palabra filosofía se reduce a una lógica de la ciencia a lo sumo, y la filosofía no tiene ni siquiera presencia, ni debe tener presencia con la ciencia, porque es otra cosa totalmente diferente. A lo sumo es el lenguaje de la ciencia, la lógica de la ciencia, pero nada más, la sintaxis lógica del lenguaje, etcétera. Es decir, la filosofía queda reducida a sintaxis lógica del lenguaje a lo sumo, es decir, a lógica formal. Entonces, la cuestión es que la teoría de la ciencia, a lo que vamos, la teoría de la ciencia está circunscrita precisamente al análisis no de la idea de ciencia metafísica tipo Fichte, sino al hecho histórico de las ciencias positivas. Y la cuestión es esta, bueno, ¿y por qué este hecho suscita semejante, por qué este hecho le damos tal importancia? ¿Por qué le damos tal importancia a este hecho? Como para constituir una disciplina llamada teoría de la ciencia. Esta es la cuestión. Y aquí viene el asunto principal, yo creo, que quizá la limitación principal del acta kantiana, del acta que levanta Kant, es el que contrapone la ciencia con la metafísica, considerando la ciencia única, la ciencia newtoniana única, la ciencia
que ha encontrado su seguro camino de la ciencia, y como si la ciencia fuese una estructura única que el hombre ha descubierto porque con ella ha conocido el fondo de la naturaleza. Bien. Al margen luego de lo desconocido, que sea el noúmeno, en el término oligocombustible de Spencer, etc. Pero la principal limitación que a mi juicio tiene la crítica de la razón pura a este respecto, en cuanto a la teoría de ciencia se refiere, es la siguiente: el tratar con la ciencia como si fuera una unidad, como si fuera la ciencia, en singular, la ciencia, y por consiguiente plantear los problemas del noúmeno precisamente como la distancia que hay entre la ciencia, entre lo que se conoce, lo que la ciencia logra conocer apodíticamente, plenamente, ¿verdad?, y lo que no es científico, lo desconocido. Y hasta qué punto la ciencia está limitada por el envolvente incognoscible o nouménico desconocido. Bien. Claro, este planteamiento yo creo que está viciado en su origen, y que en su origen es heredero de aquel monismo, aunque muy disimulado, que luego en Kant renace otra vez con la razón práctica, etc. Pero la cuestión es la siguiente, que el hecho nuevo no es la ciencia, son las ciencias, esa es la cuestión, son las ciencias. Y de este hecho Kant todavía no tenía noticias, porque Kant todavía no había conocido el ulterior desarrollo y proliferación de las ciencias después de Newton, no había tenido presencia. Pues cuando Kant está diciendo que la lógica de Aristóteles no ha dado un paso, o que la geometría de Euclides no ha dado un paso, estaban prácticamente ya aflorando las geometrías de Gauss, las no euclidianas, ni había tenido todavía conocimiento de la aparición de la termodinámica, del electromagnetismo, etcétera, de la biología real, efectiva, de la biología celular. Es decir, que las ciencias que aparecen a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX ya constituyen una pluralidad de ciencias que cambian la situación totalmente. Y por esto, cuando la famosa conferencia de Dubois-Reymond de 1861, aproximadamente un siglo después a la crítica de la razón pura, a pesar de que se ha interpretado muchas veces como si Dubois-Reymond, el famoso fisiólogo, fuese una especie de neocantiano, yo creo que la situación es totalmente distinta, porque el ignorabimus que pronuncia Dubois-Reymond está fundado en razones totalmente distintas de la de Kant. Está fundado en el conocimiento de la multiplicidad de las ciencias y de su inconmensurabilidad. Y esta es la cuestión central. Se puede representar esto de un modo mucho más plástico, pues apelando a la famosa imagen que Kant propone de la ciencia como una isla de tierra firme, en donde el hombre, que ha encontrado el seguro camino de la ciencia, ha encontrado la tierra firme de una isla que es la ciencia, y que está rodeada por un océano lleno de brumas y de tempestades, que es lo desconocido, pero en la tierra firme de la ciencia. Claro, entonces los límites de la ciencia se establecen la isla y el océano que le envuelve. Y estos límites son imposibles de establecer, puesto que nadie puede asegurar, según sus propios planteamientos, que la ciencia vaya creciendo, como si fuera una isla de coral, ¿verdad?, vaya creciendo y vaya incorporando parte del océano, y sobre todo no se puede saber lo que está al otro lado. Es decir, los límites de la ciencia es imposible establecerlos, son las famosas críticas al númeno. Pero la situación, partiendo de la imagen de la isla, no es la de la isla, la imagen adecuada es la del archipiélago. Es decir, no hay una isla, son muchas islas lo que van apareciendo, son islas diferentes que van apareciendo, y algunas habían aparecido ya, concretamente la geometría entre los griegos, que ya es una ciencia completamente moderna, en el sentido de que sigue vigente, aun cuando incorporada a perspectivas más amplias, las geometrías parabólicas, etcétera, pero la geometría euclidiana sigue siendo verdadera, no así la física de Aristóteles, que no es física. Entonces, la idea del archipiélago de las ciencias, requiere una interpretación diferente de esta ruptura del bloque filosofía y ciencias. Aquí no se ha roto simplemente, no se ha separado simplemente la filosofía de las ciencias. Aquí lo que se ha establecido es una multiplicidad de ciencias, en número indeterminado, que resulta que se limitan las unas a las otras. Esa es la cuestión central. Ahora las ciencias se limitan las unas a las otras, no están limitadas por el exterior, sino que la propia ciencia está limitada por otras ciencias. Y naturalmente este hecho pues deja de ser un hecho bruto o insignificante, empieza a requerir un análisis filosófico, como es principalmente de carácter negativo, es lo que niega tanto como lo que afirma.
Lo que niega es el monismo, por de pronto. Niega, primero, entre las negaciones principales que yo creo que están implícitas en este reconocimiento, yo subrayaría estas dos, de momento, ¿verdad? Primero, la negación de que la ciencia es conocimiento. Esta es la tesis central, la teoría del cierre, tesis central que, por lo que tengo entendido, no ha sido plenamente comprendida por muchos, ¿verdad? La importancia de esta tesis, que tiene que ver con la distinción entre epistemología y gnoseología. Distinción que alguna vez se ha interpretado como un puro cambio de palabras, un puro deseo de bautizar con nombres distintos, y no, en absoluto. La distinción entre epistemología como teoría del conocimiento y gnoseología como teoría de las ciencias, en ese sentido, es totalmente fundamental en la teoría del cierre y en el materialismo filosófico. ¿Por qué? Porque la ciencia como conocimiento, la conversión de la ciencia como conocimiento, que es la que está funcionando en toda la teoría de la ciencia monista de que hemos hablado antes, la idea de conocimiento está esencialmente vinculada con la noción de sujeto, de conducta, de sujeto conocente. Y entonces la idea de conocimiento y la idea de epistemología, por tanto, de la verdad del conocimiento, pues es una perspectiva propia de la psicología y hoy día de la etología. Es decir, es un concepto etológico importantísimo, pero que tiene muy poco que ver en principio con la ciencia en la que hablamos ahora. Es decir, porque los conocimientos verdaderos que puedan tener, tal como los tratan los etólogos o los psicólogos, pues pueden ser científicamente falsos. Sin embargo, pueden ser verdaderos desde el punto de vista pragmático, por ejemplo. Y por tanto, sin embargo, la idea del conocimiento, de la ciencia como conocimiento supremo, como conocimiento más riguroso, pero conocimiento a fin de cuentas, supone que el conocimiento es una cualidad de un sujeto, desde luego, un sujeto psicológico o etológico. El conocimiento es algo que tiene el sujeto, pues igual que tiene la respiración o lo que fuera. Y es las relaciones de un sujeto con un objeto, o con un mundo de objetos, un mundo entorno, y la idea de verdad que está funcionando y continuamente la idea de adecuación. Es la verdad como adecuación. El sujeto conoce verdaderamente cuando sus contenidos mentales o conductuales están adecuados al objeto. Esta adecuación naturalmente no está definida, es indefinible, puede definirse desde el punto de vista psicológico, pragmático. Es decir, cuando un depredador hace un cálculo de la longitud del del salto que tiene que dar para coger a la cebra, por ejemplo, pues naturalmente se acierta, tiene un conocimiento verdadero, tiene una percepción verdadera de la situación, pero aquello no tiene que ver con el conocimiento científico. Aquello es otra cosa totalmente diferente, muy importante, pero es distinta. Sin embargo, la teoría de la ciencia como epistemología pues ha sido pues tratada sistemáticamente, pues lo más conocido es la epistemología genética de Piaget, ¿verdad? En donde el conocimiento empieza en el niño, va progresándose y acaba con la ciencia, como prototipo canon del conocimiento verdadero. Es decir, el caso de la epistemología genética de Piaget, yo creo que es el ejemplo más claro que se puede dar de una de la ciencia inspirada y prisionera, por decirlo así, de la idea de ciencia como conocimiento. Claro, la teoría del cierre categorial, pues yo creo que su novedad principal, si tiene alguna, es esta, es negar que la ciencia sea conocimiento. Salvo que se entiende por conocimiento que es la otra cosa distinta, por supuesto, pero eso es una cosa, esta acepción de conocimiento que voy a explicar rápidamente es una acepción secundaria, derivativa y puramente escolar. A saber, la ciencia es conocimiento para el escolar que lee, ignora y la aprende, claro. Pero entonces ya la ciencia no se plantea como un conocimiento frente a una realidad objetiva, sino el sujeto frente a la ciencia misma, ya pues cristalizada, institucionalizada, y entonces claro, hay un conocimiento de la ciencia, pero ese conocimiento no tiene que ver con la teoría de la ciencia. Yo creo que se puede exponer claramente en esta distinción. Una cosa es la ciencia como conocimiento, como relación de un sujeto con un objeto o con un mundo, y otra cosa es la ciencia como conocimiento, como relación del sujeto con la propia ciencia, heredada históricamente. Entonces, naturalmente, en los procesos de transmisión de la ciencia, de la enseñanza, claro, el escolar que va a estudiar a un instituto, a una universidad, a un departamento, pues aprende cosas nuevas, conoce, pero eso no es conocimiento en el sentido científico, es otro tipo de relación diferente, sobre la cual, sin embargo, se inspira la teoría de Piaget y otros muchos. Bien. Entonces, decir que la ciencia no es conocimiento, ¿qué quiere decir? Pues que el concepto de verdad que utiliza la ciencia es, tal como la expone del cierre, no es la verdad de adecuación.
que el conocimiento de verdad la verdad no es una relación del sujeto al objeto, sino que es una relación, ni tampoco una relación de sujeto a sujeto, por supuesto, el autoconocimiento, etcétera, sino es una relación entre objetos. Y por tanto esta relación entre objetos supone una multiplicidad de objetos, tiene una estructura completamente nueva, y esta estructura, que es la que analiza la teoría del cierre, o que pretende analizar la teoría del cierre, este concepto de verdad ya no puede ser, por ser múltiple, por ser finito necesariamente, no depende de una supuesta teoría metafísica sobre la unidad de la naturaleza, de Dios, sobre la necesidad emanada de las causas naturales, es decir, cuestiones de una metafísica monista de algún modo, sino que ya por sí mismo implica, sin decirlo, implica una concepción filosófica totalmente nueva. Es decir, la constitución de la ruptura de este bloque de las ciencias positivas, yo creo que por sí misma ya significa un cambio total de la filosofía ontológica. Ya está, la ontología está implícita, a mi juicio, en este cambio que podría pensarse como puro cambio gremial, o podría analizar desde el punto de vista, pero yo creo que analizando el propio alcance y consecuencias de este bloque y de esta escisión con la filosofía metafísica, allí están contenidas precisamente los presupuestos materialistas de la propia ciencia y por tanto de la propia gnoseología de la ciencia. Y la otra parte que decíamos, es decir, la importancia de la teoría de la ciencia para la gnoseología materialista, se puede exponer más rápidamente. El materialismo filosófico en cuanto al pluralismo, pues en cierto modo, muchas veces lo hemos propuesto, lo hemos recordado, se puede considerar como un desarrollo de la famosa doctrina platónica de la Simploqué. Doctrina que tiene dos extremos bien conocidos, a saber, primero, dice el sofista de Platón, que si todas las cosas estuviesen desconectadas de todas las demás, no podríamos conocer nada. Esto parece evidente, porque una multiplicidad de realidades donde cada cosa no tiene nada que ver con otro, es la expresión misma de una multiplicidad aleatoria, caótica, en donde es imposible conocer nada. Ni siquiera la repetición se puede aceptar, porque no hay ni siquiera repetición. Entonces es el mundo de la agnosia, digamos, en términos psiquiátricos, ¿no? Donde no podríamos identificar absolutamente nada, es un mundo de locos. Es decir, esta es la primera parte de la Simploqué. Es imposible que todo esté desconectado con todo. Ahora, la segunda parte de la doctrina platónica, esta es mucho más difícil, porque esta es negada totalmente por el fundamentalismo científico, totalmente negada, precisamente la negación. Y no lo estoy por Platón, sino ahora. Y basta hacer la experiencia que hemos hecho muchas veces de consultar a científicos esto y les parece absurdo. Es la segunda parte de la teoría de la Simploqué, es esta: todo está conectado con todo, todo está vinculado con todo, es el principio de continuidad, es el monismo. Es decir, la realidad es una unidad donde todo está conectado con todo. La versión teológica es bien conocida: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Es decir, hay un Dios que controla todo. Si en lugar de Dios hablamos de la naturaleza con mayúscula, decimos lo mismo, o del cosmos, ¿verdad? Todo está controlado con todo. Y en el último acontecimiento que ocurrió en el precámbrico, estamos viendo las consecuencias ahora. Es el determinismo, en ese sentido, mecánico, y por tanto el monismo, una teoría del monismo. Ahora bien, la doctrina de la Simploqué, en este aspecto, establece el principio de discontinuidad. Hay una discontinuidad entre las partes de la realidad. Lo que ocurre en unas partes, en principio, obedece a mecanismos que no tienen que ver con otros, que son independientes. Y claro, esto se puede tomar, como se ha tomado de hecho, pues como un criterio pragmático, que es evidente desde el punto de vista práctico. Esta es la descripción de lo que efectivamente hacemos los hombres cuando intentamos realizar una especialidad. Es evidente, para decirlo de modo más popular, que si todo está relacionado con todo, y yo voy al médico porque me duele el hígado, y el médico es monista y me dice: hombre, todo está relacionado con todo, vamos a ver, ¿usted qué día nació, verdad? Pues en septiembre, entonces seguramente la constelación de Virgo, tal y tal. Claro, entonces, desde el punto de vista monista, esto sería totalmente oportuno, o cosas todavía mucho más extravagantes, ¿verdad? Dice: usted, cuando ha sentido esto, ¿qué ocurrió en
en Abisinia aquel día, pues puede ser que esto sea la causa. Claro, inmediatamente desestimaríamos el consejo que dé el médico o el político o el que fuera, ¿no? Es decir, en la vida práctica es evidente, tenemos la evidencia de que todo no está relacionado con todo, que hay cosas que son independientes en su conexión. Y sin esto decimos que una persona no tiene buen juicio, que está realmente loca. Sin embargo, esta locura es la que lleva adelante los teóricos de la teoría del todo. Realmente es esto. Todo está relacionado con todo, porque todo es química y todos los secretos de la naturaleza, del arte, del cerebro están en los genes, que a su vez son reacciones químicas o de la química nuclear, etcétera. Ahora bien, ¿cómo demostrar, desde el punto de vista del materialismo, que es pluralista y que naturalmente acepta el principio de discontinuidad de Platón? ¿Cómo demostrar esto desde el punto de vista filosófico? Porque la evidencia, por así decir, práctica que eso tiene, con ejemplos como lo que hemos puesto de la vida cotidiana histórica, pues podría decirse que no es una demostración filosófica. Bien, a mi juicio la demostración definitiva del pluralismo se da precisamente en el hecho de la multiplicidad de las ciencias. Cuando interpretamos esta multiplicidad como vinculada a una multiplicidad de categorías, de ahí la teoría del cierre categorial, de las categorías, es decir, donde ya no hablamos de realidad, ya no decimos que la ciencia conoce la realidad, la ciencia conoce su ámbito categorial, cada ciencia es su ámbito categorial, distinto. Y estos ámbitos categoriales, que están involucrados, por supuesto, que no son esferas separadas, independientes, megáricas, están involucrados, pero esta involucración tiene sentido precisamente cuando se parte de esa independencia, de esa categoricidad, precisamente. Y entonces la categoricidad de las ciencias, precisamente, es el argumento supremo de la pluralidad, del pluralismo. Es decir, porque lo que ocurre en una categoría no se puede predecir de la otra. Y por tanto ni siquiera un Dios omnisciente podría conocer una cosa a partir de la otra. Porque no hay una categoría de las categorías, no hay una ciencia unificada. Y por consiguiente, la realidad de la pluralidad de las ciencias supone por una parte, dos cosas. Primero, supone, si hay ciencias categoriales, quiere decir que la tesis primera de la Simploqué, es decir, que todo está desconectado con todo, fracasa. Es decir, no se puede decir la teoría del caos por la realidad de las ciencias. Las ciencias demuestran que no hay un caos, que el universo no es un caos. ¿Por qué? Porque las ciencias lo demuestran así, y únicamente las ciencias, hasta ahora. Es decir, si nosotros tenemos las leyes de cristalización, las leyes de la gravitación, etcétera, quiere decir que no hay un caos, que hay unas leyes que presiden categorialmente, aunque no sean universales. De manera que las ciencias, a mi juicio, son la demostración real del primer principio de la Simploqué, que es imposible aceptar que todo esté desconectado con todo. Y el segundo principio de la Simploqué, es decir, que el principio de discontinuidad está demostrado por la pluralidad de las ciencias. Es decir, las ciencias demuestran, yo creo, y son la única demostración de los dos grandes principios de la Simploqué platónica en el que se basa el materialismo filosófico. Es decir, el pluralismo real, objetivo. No en el pluralismo en el sentido de la tolerancia y de estas cosas que se decía, el pluralismo ontológico, es decir, la categoricidad del universo. Bien, entonces, para reanudar ya el objetivo de esta exposición, es decir, para tratar de formular qué relación había entre el bloque de la teoría del cierre, que está publicada, de lo que se va a publicar, ¿verdad?, del bloque segundo. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si entre estos dos bloques hemos rechazado pues el esquema de lo conspectivo general y el detalle, y tenemos que rechazar ahora, por razones como las que he dicho, el esquema de lo noseológico y lo ontológico, porque la implicación es tan intensa entre unos y otros que no cabe decir parte noseológica y parte ontológica, están inmediatamente implicadas las dos partes. Entonces, ¿cuál puede ser el esquema de distinción entre el bloque A y el bloque B? Pues naturalmente aquí volvemos otra vez a la cuestión. Esta es una de las partes, yo creo, más interesantes que demuestran hasta qué punto estamos moviéndonos en problemas reales, no simplemente imaginarios, ¿no? Y para ello tenemos que introducir otra distinción nueva,
que al mismo tiempo pues supone, claro, una profundización de lo que es la teoría del cierre, sencillamente. La distinción es la siguiente. La distinción entre el bloque A y el bloque B, simplemente voy a nombrarla para luego explicarla. El bloque A, simplemente voy a nombrarlo, desarrollaría, expondría la teoría del cierre desde el punto de vista crítico, de una perspectiva crítica. Y el bloque B expondría la teoría del cierre de una perspectiva doctrinal. Estas palabras así dichas no tienen ningún sentido, todo porque la palabra crítica, pues naturalmente está tan utilizada mucho antes de Kant. Aquí muchas veces hemos citado pues desde el criticón de Gracián hasta el teatro crítico de Feijóo, ¿verdad? La palabra crítica está ya tan conocida, aunque por antonomasia es la filosofía crítica kantiana, pero hoy día, claro, la obra de Marx, la crítica de la crítica crítica, es decir, y hoy día pues quién se declara que no es crítico, nadie crítico. ¿Por qué? Porque la palabra crítica yo creo que tiene un sentido psicológico que tiene que ver con el negativismo de los niños y de los adolescentes. Es decir, que el negativismo que les sirve a los niños y a los adolescentes para salir del estado de ingenuidad de la infancia. Es decir, cuando un niño empieza a negar, ¿verdad? Empieza a negar, pues ya está criticando, ya sabe que no se deja engañar, y un adolescente más. Y entonces, cuando estamos intentando negar las evidencias que nos impone el grupo social, pues estamos ya criticando a ese grupo social. Este concepto de crítica, pues naturalmente es un concepto psicológico fundamental, que ahí está, ¿verdad? Pero que no es el que manejamos aquí. El concepto de crítica que manejamos aquí, precisamente para diferenciar el uso de crítica que hacemos, pero diferenciarlo no de un modo tampoco gratuito, sino vinculado al primero, es el siguiente. Basándonos en la etimología de crino, cribar, discriminar, criticar, la conexión entre la crítica y la clasificación. Es decir, la crítica, la traducción, diríamos, objetiva de esa crítica negativista sería la clasificación lógica, la traducción lógica. Es decir, el que niega, el crítico negativista, el que es crítico porque no quiere ser ingenuo y porque niega todo, para que la crítica sea eficaz, para que sea solvente, para que no sea puro negativismo, estúpido, ¿verdad? Pues tiene que tener una base clasificatoria. Tiene que discriminar, que separar unas cosas de otras, organizar un sistema de taxonómico, y entonces criticar quiere decir yo estoy aquí y no estoy aquí. Es decir, tiene que poseer un mapa, un plano de lo que está criticando. Entonces no puedes criticar por negación, sino por conocimiento de lo que niegas y dónde te niegas. Entonces la crítica como clasificación. Por tanto, si no hay previamente una determinada taxonomía, no hay crítica posible de perspectiva objetiva. Entonces, el bloque A le llamamos nosología crítica, en las condiciones que vamos a decir, y el bloque B le llamamos nosología doctrinal. ¿Qué es entonces la nosología crítica? Pues sería la teoría del cierre tal como expuesta en el bloque A, en los 5 primeros volúmenes. ¿Y qué es esto? Pues la nosología crítica es una nosología clasificatoria. ¿De qué? De las propias ideas de ciencia de las que tenemos que partir. Y estas ideas de ciencia, no de ciencia, de ciencias, son las ideas que nos ofrecen los propios científicos. Esa es la cuestión central. Cosa que muchas veces se pone entre paréntesis. La idea central es que una ciencia, como decimos en la teoría del cierre, una ciencia trabaja con conceptos, ¿verdad? El concepto de gravitación, el concepto de razón doble, conceptos matemáticos, físicos, termodinámicos, bien. Estos conceptos son los que trabaja el científico con ellos y son los que va estableciendo sus verdades o se aproxima a ellas. Ahora bien, el científico no agota sus campos. Esa es otra tesis central de la teoría del cierre. Un científico no agota el campo. Un campo noseológico no queda agotado, no es un objeto único, es múltiple, y los objetos que pertenecen al campo pertenecen a otros, de ahí está la involucración. Por consiguiente, los objetos no agotan el campo. Por consiguiente, el científico que está trabajando su campo mediante conceptos, vamos a llamarlo así, necesita pues orientarse sobre cuál es su trabajo, cuál es el trabajo de los demás científicos y de los que no son científicos. Es
de los tecnólogos, de los artistas, de los políticos, necesita. Y entonces, como él conoce, diríamos, por experiencia práctica, su propio trabajo de conceptos, el matemático sabe lo que es hacer matemáticas y el físico sabe lo que es trabajar con matemáticas, él tiene que recurrir a ideas que ya no son conceptos, precisamente para situarse frente a otros científicos y frente a los que no lo son. Y estas ideas que el propio científico va desprendiendo de su propio trabajo al contemplar con los demás mediante ideas, estas son las ideas de la ciencia que tienen los que no son científicos, de la ciencia moderna, que no tiene nada que ver en principio con esa idea metafísica de la ciencia que hemos hablado, la de Fichte, por ejemplo, que parte del principio A es igual a, que es totalmente insignificante con respecto a lo que es una ciencia positiva. Entonces, estas ideas de los científicos, pues naturalmente son distintas, porque las ciencias son distintas, e incluso es muy interesante, es una cosa que habrá que hacer, porque está sin hacer todavía, cómo cada categoría científica, pues en general tiende a desprender una determinada idea de ciencia, ¿verdad? La idea de ciencia que el matemático puede tener de su disciplina será distinta de la que tiene el químico, o de la que tiene el físico, o el biólogo, será muy distinta. Entre otras cosas, la verdad que el matemático pueda alcanzar, el concepto de verdad, será muy distinto del físico, porque, por ejemplo, el matemático difícilmente puede hablar de la verdad como adecuación. ¿La adecuación con qué? Salvo que diga que está adecuado con la mente de Dios. Como me decía un famoso matemático cuyo nombre no hace falta citar, de Salamanca, que él decía que cuando estaba estudiando los teoremas de la geometría proyectiva que estaba viendo a Dios. Claro, pues eso es una cosa puramente, pero él lo creía así, pero naturalmente eso no se puede tomar en serio. Es decir, que entonces lo que desconocía aquel señor, otros muchos, era de qué estaba hablando, de cuál era lo que estaba descubriendo o estableciendo. Entonces las ideas de los científicos pues son distintas según las ciencias. Y entonces lo que quiero subrayar es esto, que cuando contemplamos en conjunto la familia de las ciencias, lo primero que conocemos de ellos son las ideas que los propios científicos nos han expuesto. Porque el ego no sabe lo que es la física, no puede saberlo si no es de físico. Pero el físico, cuando está hablando de matemático, es el ego, y así sucesivamente. Es decir, que las ideas de la ciencia son, ante todo, primero las ideas que los científicos mismos nos han expuesto de sus propias ciencias, es decir, Newton, etcétera. Ideas que generalmente son erróneas. La que hemos citado antes, todo es química, pues es una idea que Ochoa tiene de la química y que él la tenía gremialmente pues para explicar cuál es el puesto suyo y qué es lo que está haciendo en el conjunto de las demás ciencias y del universo en general y de la política, ¿no? Bien, entonces, si el acceso a la teoría de la ciencia, como hemos dicho, se funda en el reconocimiento de esa ruptura del bloque ciencia-filosofía, en el reconocimiento de que hay un sector de la realidad que está constituido por las diferentes ciencias, sobre todo a partir del siglo XIX, hay diferentes ciencias que son inconmensurables, que por tanto, que se dan por conmensuradas, pero eso se dan. Hoy día casi todos los físicos dan por un hecho que es cuestión de unos años el que se llega a la teoría del campo unificado, pero espérate a que llegue la teoría, ¿verdad? Entonces, precisamente las distancias a estos ideales son mucho mayores de las que podría ser a final del siglo XIX, ¿no? Cuando decía decía Rutherford, además, o Lord Kelvin, que faltaban unos decimales, que en cuestión de unos años estaría terminada la física. Claro, eso no se puede decir. Eso se decía a final del siglo XIX en pleno monismo. Es decir, la idea de que la ciencia está unificada, etcétera, es una idea aureolar que realmente no funciona como tal. La idea de que nuestra ciencia depende de la ciencia futura, por tanto que estamos en una situación deficitaria, es completamente fantástica. La hemos comparado otras veces con las famosas ideas de la democracia deficitaria en nombre de una democracia pura, como si los defectos de la democracia fuesen accidentales, deficitarios y no fueran estructurales, ¿verdad? Otro ejemplo que también hemos puesto muchas veces, como si el motor real que funciona en la Tierra, una máquina de vapor o lo que fuera, ¿verdad? Que fuera un motor deficitario porque no es un móvil perpetuo. Claro, el motor real es el motor real, y finito, ilimitado. Lo que es irreal es el motor, el perpetuo inmóvil, eso es una idea límite. Bien, entonces quiero decir con esto que la idea de ciencia
de que estamos hablando, como idea de ciencia, de teoría de la ciencia, pues es una idea que resulta de los científicos. Y como son diferentes estas ideas, pues tenemos varias opciones para aproximarnos a la ciencia, porque ahí empieza la teoría de la ciencia. La teoría de la ciencia cuando da realmente, cuando reconoce que estos hechos son hechos en principio tan nuevos como pudieran serlo, pues qué sé yo, voy a decir la música sinfónica, de repente aparece una orquesta, ¿verdad?, progresivamente, o aparece cualquier otro conjunto de instituciones que son nuevas, que se producen en el curso histórico. Entonces aparecen las ciencias en un momento relativamente reciente, con todos los precedentes que se quieran. Pero, por ejemplo, no hay geometría antes de los pitagóricos, no la hay, por muchos precedentes y muchas reglas que hubiera, si se encuentran en las tablas babilónicas o papiros egipcios. Eso no es geometría, son recetas de cálculo, de agrimensores, de lo que fuera. La geometría empieza con los griegos, y antes de la época moderna no hay física, ni hay química antes de Lavoisier. No digamos el electromagnetismo, antes de Maxwell no hay electromagnetismo, es decir, las ciencias son productos nuevos históricos. Y entonces cuando se forma esta familia de las ciencias, se trata de decir, bueno, ¿y qué es esto? Pues, ¿qué nos dicen los propios científicos lo que están haciendo? Entonces ahí aparece la teoría de la ciencia. Así apareció la teoría de Comte, del positivismo, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí hay varias opciones. La primera posibilidad es hacer una descripción de ellos, es decir, dosografía, hacer una historia de la teoría de la ciencia, en ese sentido, centrada sobre las ciencias positivas, no repito, no sobre la idea de ciencia de Fichte o de Husserl, no, sobre las ciencias, sobre estos hechos que se han hecho. Para poner el ejemplo musical, no sobre la música celestial de las esferas de los pitagóricos, sino sobre la música de Mozart, de Beethoven, de esa música, no la música celestial. No la idea celestial de ciencia, sino la ciencia positiva, eso es. Entonces, podemos hacer una dosografía que sin duda tiene grandes posibilidades y utilidades de carácter pues propedéutico, preparatorio, ¿verdad?, para entrar en materia, diríamos. Ahora bien, lo esencial, yo creo, lo importante, es que todo este conjunto y esta pleta de ideas más o menos sincronesas o organizadas, ¿verdad?, como sea, que dispusiéramos de algunos criterios de clasificación, y entonces estaríamos en la crítica que decíamos antes, estaríamos en una exposición crítica de la idea de ciencia, porque esta idea de ciencia está hecha a distancia en principio de lo que la ciencia pueda ser, aunque esté hecha desde la teoría del cierre, por supuesto, porque no hay clasificación posible, ¿verdad? Entonces, pero la propia perspectiva o la propia plataforma desde la que se hace la clasificación tiene que estar envuelta en la propia clasificación, eso es evidente, y por consiguiente la perspectiva que mantenemos, aunque repito está hecha de la teoría del cierre tiene que estar incorporada en la propia, como una alternativa más de las otras posibles teorías de la ciencia. Esa es la cuestión. Yo creo que son las condiciones de una dialéctica mínimamente real, efectiva, no tramposa, sencillamente. Es decir, la teoría del cierre tiene que someterse a la condición de ser una alternativa más, entre otras. Aunque sea, repito, el punto de vista desde que se ha hecho. Y ahí se enseñan las cartas, precisamente de lo que es. Se enseñan las cartas porque objetivamente está equiparada a las demás. Entonces, aquí hay dos grandes ramas. Primero, entre las ideas de ciencias que vamos encontrando dosográficamente, pues hay un conjunto de ellas que no son ideológicas, sencillamente que no son ideológicas, en el sentido que damos la teoría del cierre. Por eso digo que la teoría del cierre está funcionando, ejerciéndose, que no son ideológicas. ¿Por qué? Porque son ideas de ciencias hechas desde el punto de vista lógico, por ejemplo, la lógica formal. Por ejemplo, como para recoger la tradición de Boole y Russell y los Principia, pues la ciencia sería una inmensa construcción lógica y axiomática, hipotético-deductiva, a partir de una axiomática y desarrollada lógicamente, que es lo que pretendió hacer Whitehead y Russell con los Principia Matemática. Entonces, este modo de entender la ciencia, vamos a decir, el entendimiento del logicismo de Russell, precisamente, el logicismo de Russell, modo de entender la ciencia que concretamente a mi generación pues fue el punto de partida. Yo confieso que
particularmente en los años 40 y 40 y tantos, cuando tomamos contacto con el Círculo de Viena y con Russell, pues era la alternativa inmediata, claro. Se había acabado todo porque la lógica era la teoría de la ciencia. Yo me dediqué a lógica precisamente en este sentido, hasta que empiezas a ver que no es para tanto, y luego pues ya sabemos lo que ocurrió con los Principia, y luego la crítica de Gödel, etcétera. Es decir, que el logicismo era un ensayo importantísimo, necesario, pero no era la solución, no era la respuesta para decir lo que era la ciencia. Ella misma tenía que ser respuesta, es decir, no, absolutamente constituía una alternativa válida, la crítica a los formalismos en general. Lo cual no quiere decir que no sigan teniendo importancia enorme en el análisis de las ciencias, pues todos los análisis que hizo Russell y de que después se heredó el Círculo de Viena, pues por ejemplo la reinterpretación de las leyes como funciones, las leyes físicas como funciones proposicionales, multitud, la teoría de los tipos, es decir, multitud de elementos tomados de la lógica formal, pero que en absoluto son reductores. Entonces tenemos un enfoque lógico formal que rechazamos y que anotamos en la clasificación, ¿verdad? Tenemos otro enfoque de carácter psicológico, del que hemos hablado antes, la ciencia como conocimiento. Otro enfoque, pues la ciencia como sociología de la ciencia, es uno de los más en auge, ¿verdad? Sobre todo en América, la ciencia, sociología de la ciencia o historia de la ciencia. Claro, ¿por qué razón? Es muy interesante advertir que tanto el enfoque lógico como el enfoque psicológico como el enfoque sociológico son genéricos, no son específicos. Porque claro, la lógica, el logicismo afecta tanto a la ciencia, a las ciencias, como a la filosofía, como a la metafísica, como a la teología, etcétera, porque también utilizan lógica, claro. La lógica de la teología, pues quiero decir, las discusiones de Scholl y Barth sobre la teología como lógica, ¿no? El enfoque psicológico, por lo mismo, el enfoque psicológico pues es común a la ciencia y a todas formas de conducta, prueba de Skinner, ¿no? Y el enfoque sociológico lo mismo, la sociología de la ciencia pues es compatible, tiene las mismas categorías que la sociología del arte, etcétera, etcétera, de la política. Ahora, hay una disciplina que también tiene un gran auge y que es la más positiva seguramente de todas y que ya parece más específica de la ciencia en el sentido que decimos, que es la historia de la ciencia, claro. Porque la historia de la ciencia, claro, por propia definición, cuando es historia interna, claro, si es externa se convierte en sociología, pero la historia interna pues viene a ser la propia reconstrucción del orden histórico de los propios contenidos de una ciencia categorial expuesto de sí mismo. Pero claro, la historia de la ciencia se resuelve en historias de la ciencia, porque la historia de las matemáticas es la historia de la química y de la física, es decir, que tampoco hay una historia de la ciencia, también es otra pura frase programática, pero sin contenido real. Son historias de la ciencia y entonces entre ellas vuelve otra vez a necesitarse una teoría general de la ciencia. Bien. Entonces tenemos por un lado que en esta exposición, diríamos, previa, preambular de la teoría del cierre, pues está primero la disociación del enfoque nosológico de los demás enfoques. A esto lo hemos llamado, y que claro, es una labor preparatoria previa para fijar el propio enfoque nosológico de la teoría del cierre. Es decir, es un modo de que la teoría del cierre trata de justificar cuál es su enfoque distinto de la lógica, distinto de la sociología, de la historia de la ciencia, etcétera. La exposición de estos enfoques diferentes que se pueden adoptar para analizar las ciencias en el sentido dicho como hechos históricos dados la hemos denominado proemial, en el sentido del proemio, pues esto lo llamamos proemial, pero en el sentido de algo que antecede realmente al concierto, ¿verdad? Proemio era una introducción cantada a un concierto de flautas y demás, ¿verdad? Entonces es algo que es distinto, pero que versa sobre esto. Pues proemial porque no es la teoría del cierre, pero sí organiza las condiciones para que la teoría del cierre se diferencie de la psicología, de la sociología, de la historia. Pero hay otra serie de ideas sobre la ciencia, ya mucho más directas sobre la ciencia, que si fueran susceptibles de ser clasificadas según una taxonomía pues efectiva y útil, entonces la exposición de esta teoría de teorías, entre ellas la teoría del cierre,
Entonces sería una exposición completa de la teoría del cierre, pero a distancia, puesto que está en el mismo plano que las demás. Y esto es a lo que le llamamos propedéutica. Propedéutica en el sentido no propiamente pedagógico, propedéutica es todo, sino tratando de hacer la traducción lógica de esta labor previa, preambular, que pueda tener esta exposición del bloque A de la teoría del cierre. Es a saber, la teoría del cierre expuesta en una taxonomía de diversas teorías y teorías posibles. Entonces, esto es lo que se hace a lo largo de los restos de los tomos. Es decir, la taxonomía que hemos creído poder encontrar, precisamente partiendo de la pluralidad de las ciencias. Si se releen los tomos del bloque A, pues se advertirá que la distinción entre materia y forma, que se toma como punto de partida, materia y forma no tiene nada que ver, por supuesto, con el sustancialismo aristotélico, sino aquí la materia son las diferentes ciencias. La materia son la pluralidad de las ciencias, esa es la materia, es decir, no nos apartamos ni un ápice del punto de partida. La pluralidad de ciencias es la materia, y la forma es lo que hace que cada ciencia sea ciencia, ¿verdad? Y distinta de otras, y al mismo tiempo análoga. Entonces la exposición de estas 4 teorías con todas sus variantes llena prácticamente los 5 tomos, y es una filosofía, es una exposición propedéutica. ¿Por qué? Porque la teoría del cierre no se ha empezado todavía a exponer propiamente, sino se ha expuesto pero a distancia. Y por eso la distinción entre el bloque A y el bloque B no es la distinción, repito, entre lo conspectivo y el detalle, o entre lo noseológico y lo ontológico, sino que es la distinción que habría entre lo propedéutico o proemial y lo doctrinal. Y entonces se puede responder ya rápidamente a la cuestión planteada. ¿Cuál es el objetivo del bloque B, es decir, de los volúmenes del cierre, particularmente del primer volumen, del volumen sexto? ¿Cuál es el objetivo de estos volúmenes? Pues volver a exponer desde dentro, diríamos, desde ya la teoría del cierre, tomada como referencia única y no meramente dialéctica con respecto a las otras teorías que hay, en discusión continua con el teoreticismo, con el descripcionismo, etcétera, sino solo oblicuamente habrá que referirse a ellas, naturalmente, pero es volver a partir desde dentro de lo que es la estructura de la ciencia desde el punto de vista de la teoría del cierre, y entonces exponer la doctrina realmente interna, y por tanto con los fundamentos ontológicos y filosóficos que ya tiene, explícitamente expuestos. Y naturalmente impugnando a los anteriores, cosa que no se hacía anteriormente porque no se podía hacer, porque entonces los fundamentos ontológicos que se pudieran aducir en el bloque A la teoría del cierre están al mismo nivel que los otros, son simplemente el acompañamiento que tienen estos para la teoría de la ciencia, a distancia, ¿no? Pero ahora no, ahora hay que comprometerse decididamente en los componentes del materialismo filosófico de la teoría del cierre y exponerla sistemáticamente desde dentro. Naturalmente, ya para terminar, de esta exposición, lo principal que puede resultar desde el punto de vista filosófico práctico, diríamos, sería un tipo de respuesta a la cuestión: ¿cuál es el lugar que las ciencias ocupan, las ciencias que ocupan en el conjunto de la historia de la humanidad? O para decirlo con las palabras de Thomas Mann, que Thomas Mann utilizó en otra ocasión, ¿cuál es la función que las ciencias pueden desempeñar en asuntos que conciernen a la humanidad? Aquí la discusión con el fundamentalismo vuelve a ser otra vez central, y por consiguiente las conclusiones que pueden deducirse de una teoría del cierre desbordan por completo los asuntos de la gramática de las ciencias y comienzan a ser un análisis ya en serio acerca de cuál es el papel de las ciencias, no en el conjunto del saber, sino en el conjunto de la historia humana y de la cultura humana y de la humanidad en general.